La escuela, como la conocemos hoy, no nació y sucedió en un día, sino que fue resultado de profundas transiciones que la han marcado, teñido y configurado. Su evolución fue considerable, no obstante, posee una historia que la vio y permitió nacer, desarrollarse, mejorar y transformarse, más aún que enmarca y sitúa su surgimiento. Entre los sucesos más importantes que abarca la historia de la educación secundaria argentina, nos encontramos que en los primeros años del poblamiento del actual territorio argentino, la educación estuvo centrada en la escolaridad primaria, a cargo de las órdenes religiosas y basada en la evangelización y en el uso del idioma español con carácter obligatorio. Más adelante, en 1613, se fundó la primera universidad del país, la Universidad de Córdoba, a manos de jesuitas y dominicos, sustentada en una concepción filosófica aristotélico-tomista, proponiéndose como objetivo formar al alto clero y a la burocracia colonial. A partir de 1700 a 1800, la burguesía criolla adopta los ideales de la Ilustración. La educación se orientó hacia el comercio, la marina, la agricultura y los oficios con carácter práctico y utilitario. Una vez lograda la emancipación entre los años 1800 y 1852 y ante la carencia de profesionales de la educación, se implementó el sistema lancasteriano, que, apoyándose en alumnos monitores, intentaba compensar la desigualdad del simultaneísmo en el aula. Se trataba, no obstante, de una educación memorística sustentada en una férrea disciplina. Luego, con la Constitución Nacional de 1853, se estableció el derecho a educar y enseñar como una responsabilidad atribuida a los gobiernos provinciales. Uno de los pioneros en tal sentido fue el gobierno de la provincia de Corrientes. Una ley de 1857 estableció como uno de los destinos de la renta la fundación de escuelas. En esta dirección se realizaron las primeras experiencias en la provincia de Buenos Aires, que sancionó la Ley de Educación en 1875. Las bibliotecas populares, en tanto, cubrían la instrucción de la mujer, y fue Juana Manson la primera directora de una escuela mixta en Buenos Aires. Durante la presidencia de Sarmiento, entre 1868 y 1874, se pone el acento en la educación común, solo a aquella parte apta para entrar al mundo de la civilización, es decir, a la de origen inmigratorio. En cambio, la población nativa, tanto indígena como gaucha, era considerada bárbara y no susceptible de educación. Marcada entonces esta discriminación racista inicial, lo que propone Sarmiento es una educación popular. Frente a toda cuestión, la posición que adopta el Estado es la de extender la educación primaria, basada en valores, hábitos y disciplinas, que van a caracterizarse como normalismo. Su principal instrumento institucional son las escuelas normales, destinadas a formar docentes que nutrieran esa expansión de la escuela primaria. La primera de ellas fue la Escuela Normal de Paraná, fundada en 1870, considerada cuna del normalismo. Entre 1880 hasta 1910, la educación tuvo un papel central en la Constitución de la Nación, considerada una condición esencial para hacer del país una república. En ese marco se sancionó la Ley número 1420 de Educación Común, estableciendo su carácter obligatorio, estatal, laico y graduado. Sin embargo, este impulso del Estado a la educación pública universal entró pronto en contradicción con el sistema político restrictivo. Las consecuencias de esta tensión estallaron cuando los nuevos sectores medios en expansión pusieron fin al régimen conservador. En las primeras décadas del siglo XX, la población escolar se duplicó, alcanzando prácticamente al 70% de los niños de edad entre 6 y 13 años. Hacia 1910,
En el marco de los festejos del centenario, se profundizaron los contenidos patrióticos, a fin de consolidar una concepción unificadora de la identidad nacional. En esta línea de acción se había sancionado la Ley Laínez, que señalaba el influjo del Estado Nacional en los sistemas educativos provinciales. Por otra parte, en la universidad tuvo lugar una profunda democratización en los claustros, a través de la reforma universitaria de 1918. Paralelamente, la discusión sobre la reforma en la enseñanza media entre 1916 y 1917 giró en torno al proceso de ampliación política. Con el desarrollismo generado, se fortalecieron las escuelas técnicas y se dio un proceso de sistematización de la enseñanza media. Actualmente, el sistema educativo argentino está regulado por la Ley de Educación Nacional, sancionada en el año 2006. Allí se asigna al Estado la responsabilidad de garantizar la igualdad y la gratuidad de la enseñanza. Esta ley permite que toda la población pueda acceder a una educación de calidad, que garantice la igualdad de oportunidades y la equivalencia de los resultados, más allá de las diferencias de origen. En este sentido, el Estado debe crear las condiciones necesarias para que esto sea posible. La educación en la Argentina atravesó etapas que la fueron cambiando y transformando, hasta convertirse en lo que conocemos hoy. En su comienzo estaba destinada a clases dominantes, no aceptaba a todos y no todos podían acceder a ella. Era exclusiva. Con el paso del tiempo comienza a abrirse a otros sectores de la sociedad. En la actualidad se proyecta sobre el sistema un mandato inclusor, tan diferente al sistema con el que inició la educación media. Vivimos un profundo cambio cultural que ha modificado todas las dimensiones de las prácticas sociales. En el presente, el sistema educativo ha derrumbado varias barreras, pero no todas. Aún debe enfrentarse con una serie de desafíos que la retan cara a cara, entre ellos la heterogeneidad, la diversidad, obligatoriedad, resistencia, entre tantas otras, como así también aún persiste la puja sobre la calidad educativa entre escuelas privadas y escuelas estatales. La educación se ve atravesada por profundas transformaciones que reciben el nombre de globalización y definen la agenda de los problemas del siglo XXI y los consecuentes retos para ella. Una realidad, y tomando prestadas las palabras de María Reigada, es que la escuela se encuentra en una situación de privilegio y vulnerabilidad. Es el lugar donde se hacen presentes los cambios y transformaciones epocales. Es el lugar que debe dar respuesta a los nuevos desafíos y es el lugar donde están también, por su función histórica, las viejas prácticas y modelos. La escuela constituye una institución específica y propia de la sociedad civil, en la cual se entrecruza la familia y el Estado, pero también el mercado, la cultura de masas, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información y la opinión pública. Aprender hoy en las escuelas secundarias exige la construcción de tiempos y espacios que permitan el trabajo autónomo y cooperativo entre los alumnos, las investigaciones independientes y la discusión de resultados y hallazgos. Requiere un docente capaz de articular un grupo heterogéneo en los ritmos y modos de solucionar las problemáticas cognitivas que se le presentan. A diferencia del pasado, el diálogo con las nuevas culturas demanda hacer de la flexibilidad y la heterogeneidad el principio a partir del cual estructurar los espacios de aprendizaje. Sin embargo, las escuelas secundarias del país, crecientemente atravesadas por la exclusión y la injusticia desde su comienzo, hoy tienen abiertas sus puertas para todos.